Muy buenas tardes. Os doy la bienvenida como director del Círculo de Bellas Artes a esta institución, a una cita más de nuestro programa en general de arte, ciencia y tecnología, en el que llevamos varios años trabajando, y en concreto a una cita más, una cita con Cajal, en este caso, con el profesor José Ramón Alonso, de la mano de la Fundación Lili, en este magnífico ciclo de ciencia, medicina y humanismo que inauguramos hace un mes y algo con Luis García Montero. Quiero dar la bienvenida a todo el mundo, pero muy especialmente a nuestra flamante secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, que no sé si es su primer acto público, pero yo creo que sí, y entonces le agradecemos muchísimo su asistencia y le deseamos además todo lo mejor en este importantísimo cometido que tiene dirigiendo junto con la ministra y el secretario de Estado la política científica de nuestro país. Y además, Eva Ortega es una gran amiga de la Fundación Lili, del Círculo de Bellas Artes, participó, entre otros eventos, en nuestra Bienal de la Ciencia, el gran acontecimiento que en febrero reunió a especialistas de todas las disciplinas para buscar justamente esa intersección entre arte, ciencia y tecnología. Ahí se habló de muchas cosas, de astrobiología, de inteligencia artificial, en fin, de muchísimas cosas. También se habló de Cajal y voy a hacer un poco de publicidad. Decía mi maestro, mi director de tesis, Félix Duque, donde hay publicidad resplandece la verdad. Y acabamos de sacar la revista Minerva, la revista del Círculo de Bellas Artes, que está dedicada íntegramente a la Bienal de la Ciencia y a las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. La vamos a presentar el próximo día 23, aquí en el Círculo de Bellas Artes, en un acto con Elea Jiménez y con Carlos Briones, donde también hablará el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. Y, bueno, estáis todos cordialmente invitados a ese evento, el día 23, como digo, de este mes, para hablar de la revista Minerva. No hablo mucho más, porque hemos venido a aprender sobre Cajal. Simplemente quiero decir que parecía natural hacer un evento sobre Cajal, y más aún aquí, en el Círculo de Bellas Artes, por dos razones. Una más reciente, y es que hace poco más de un año fue aquí donde se inauguró el Año Cajal, en el que se supone que todavía nos encontramos, con la presencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Ciencia. Fue un acto muy bonito, muy solemne y también muy artístico, y eso nos gustó porque justamente esta institución se caracteriza por eso, por buscar la convergencia de muchas disciplinas distintas, entre ellas, evidentemente, la ciencia. Pero también tiene sentido hablar de Cajal en el Círculo de Bellas Artes porque el propio Santiago Ramón y Cajal era un asiduo visitante de esta institución, sobre todo en los últimos años de su vida. He encontrado una declaración de un periodista llamado Antonio Robles, que la verdad es que no anima mucho, pero también tenemos que pensar que era un Cajal ya de una cierta edad, ¿no? Y que venía, como digo, aquí todos los días en esos últimos años. Dice Antonio Robles: a Ramón y Cajal se le veía entrar en el Círculo de Bellas Artes y escabullirse en el rincón más oscuro. Nadie está con él, ni un periódico, ni un libro, ni un pitillo. Medita, calla y se deja comer totalmente por el anochecido de cada día. Bueno, como digo, no es como lo más alegre, pero sí es importante la presencia, ¿no?, de este gran personaje de nuestra historia y de nuestra ciencia en nuestra institución, ¿no? Una de las tantas personas que pasaron por aquí en nuestros casi 150 años de historia. Sin más dilación, agradezco una vez más a la Fundación Lili esta maravillosa aventura compartida, este recorrido de todas estas conferencias que vamos a tener a lo largo de este año, y le cedo la palabra a su director, José Antonio Sacristán. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Valerio, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación Lili a esta segunda conferencia dentro del ciclo de Ciencia, Medicina y Humanismo que empezamos en el mes de noviembre, y la verdad es que es una enorme alegría estar aquí esta tarde viendo esta sala prácticamente llena, ¿no?, viendo el éxito de compartir, como decía el director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco, pues esta aventura, ¿no?, que empezamos, como digo, hace 2 meses con muchísima ilusión, tratando de
compaginar estos tres conceptos de la ciencia, la medicina y el humanismo, que son los pilares de todas las actividades que llevamos a cabo en la Fundación Lili, como muchos de ustedes saben, porque veo muchas caras conocidas además entre el público, ¿no? Y sé que siguen muchas de nuestros proyectos y nuestras actividades. Ciencia, medicina y humanismo, además, no de forma individual, porque nos gusta que en todos los proyectos, en todas las actividades, se hable de esa relación entre los tres conceptos. Por eso es raro que solamente nos centremos en alguna de ellas de forma aislada, ¿no? Y estas conferencias son un ejemplo. La primera de ellas, por ejemplo, la ciencia poética, a cargo de Luis García Montero, trató precisamente sobre cómo recogen los textos literarios, ¿no? En la historia de la literatura española hacen referencia a la ciencia. Y el tema que hoy nos reúne, que es el de una cita con Cajal, pues lo mismo. Cajal fue médico, científico, fue humanista, y yo creo que precisamente esa faceta donde se recogen los tres aspectos es la que vamos hoy a aprender de mano de José Ramón Alonso. A mí me toca presentarlo, es un placer. Y bueno, en primer lugar, quiero decir que tenemos la suerte en la Fundación de tenerle como consejero del Consejo Científico de la Fundación ya desde hace varios años. Seguro que muchos de ustedes conocen a José Ramón Alonso, porque yo creo que es una de las personas que combina perfectamente pues, la labor investigadora, la docente y también la de divulgación. Es investigador especializado en el área de neurociencias, trabaja en la Universidad de Salamanca, donde es profesor y ha sido rector también, y aparte de otros muchos cargos, por ejemplo, ha sido patrón del Instituto Cervantes, una enorme labor investigadora, más de 150 artículos científicos, creo que son 20 tesis doctorales dirigidas, 13 de ellas que lo he visto con premio extraordinario, lo cual tiene pues, un mérito especial. La labor docente también sabemos que le encanta, pero hoy nos reúne aquí precisamente la labor divulgadora. Yo creo que es uno de los divulgadores que están haciendo una labor más importante en el área de la neurociencia desde hace años, y además es, podríamos decir, alta divulgación, porque tiene un blog titulado Neurociencias en el que acceden anualmente más de 3 millones, tiene más de 3 millones de visitas. Ha publicado más de 40 libros de ciencia relacionados con las neurociencias, para adultos, para niños. Ha tocado bueno, pues prácticamente todos los temas, ¿no? Historia del cerebro, historia de la mente, quién robó el cerebro de JFK, bueno, títulos que son divertidos, pero luego son, como digo, es divulgación de altísimo nivel. Y también ha escrito muchísimo sobre Cajal, es una figura que conoce en profundidad. Por ejemplo, el libro Cajal, un grito por la ciencia, y más recientemente el libro que comentaba el director del Círculo de Bellas Artes, Citas con Cajal, que es un libro. Nosotros le pedimos a José Ramón que este reto, ¿no? de intentar recoger en un libro las citas de Cajal, de nuestro científico, uno de los sabios más importantes de nuestro país, o el más importante, yo diría, ¿no? Aceptó el reto y recopiló más de 1.500 citas en un libro que yo creo que queda para la historia, que es un libro maravilloso en el cual pues, recoge esos pensamientos, reflexiones de Ramón y Cajal, junto con una introducción que es también una maravilla. ¿Qué más? Se me olvida. Muchísimos premios relacionados también con la divulgación, que no voy a mencionar aquí, ¿no? Pero bueno, una persona de referencia en este campo de la neurociencia, y como podrán comprobar a continuación, pues la verdad es que un verdadero placer escucharle, aprender de él. Y bueno, José Ramón, pues te dejamos con esta cita con Cajal, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo digo que después de estas presentaciones uno lo único que puede hacer es defraudar a la audiencia, ¿no? Espero no conseguirlo. Cajal es una figura que todos creemos conocer, pero que constantemente nos sorprende y nos aporta cosas nuevas y merece la pena volver siempre a sus escritos, a su obra, a su trabajo.
Y yo en ese sentido quiero agradecer mucho tanto al Círculo de Bellas Artes como a la Fundación Lili la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde y, en cierta manera, pagar un poco esa deuda que yo creo que tenemos todos los españoles con Cajal, y es lo que intentaré convencerles de que es así. Hay unas partes que son muy conocidas y hay otras partes que todavía necesitamos volver a poner encima de la mesa. Y lo que he intentado en esta charla es que sea Cajal el que les hable. Está basada precisamente en algunas de esas citas, de esas referencias, y tenemos que entender algunas cosas. Cajal escribió muchísimo. Era lo que ahora llamaríamos un grafómano. Cuando estuvo en Cataluña decían, este Cajal cada año saca un libro y tiene un hijo. Porque realmente, y parte de esos libros en un momento eran precisamente para atender las necesidades de una familia numerosa, para tener unos ingresos extra. Pero luego progresivamente fue utilizándolos para hacer llegar su obra. Y en ese sentido yo creo que es muy conocida la faceta de Cajal como investigador. Para todos los que nos dedicamos al cerebro es una referencia, es el padre de la neurociencia. Pero hay otras cosas que, insisto, creo que merece la pena conocer y son menos conocidas. Aquí tienen ese libro que yo siempre me da un poco de vergüenza poner mi nombre, pero digo, el autor del libro es Cajal, porque lo único que yo he hecho ha sido ir buscando esas citas, juntándolas, ordenándolas, pero realmente lo que recoge es su pensamiento. Y ahí yo quiero agradecer mucho a Manuel Guzmán, José Antonio Sacristán y Cristina Rico, porque en estas cosas siempre hay matronas, siempre hay quien ayuda a que el niño llegue a nacer, ¿no? Y ese reto de ¿te animarías a escribir esto? Porque la cosa sorprendente es que no existiese ya un libro que recogiese las citas de Cajal, porque hay mucho escrito sobre Cajal. Y lo que hemos podido ver también es que muchas de esas citas no eran de Cajal. Muchas de las que se atribuyen están retocadas por ese proceso de ir citando y volviendo a citar y usar no las fuentes originales. Así que esa primera ilusión de que tengamos una nueva herramienta para recordar y conocer a Cajal. Y otro aspecto que yo creo que es llamativo es que, no sé si es algo que nos debe preocupar, lo enormemente actual que es. Dices, 100 y pico años después seguimos con los mismos problemas, con las mismas dificultades, hemos avanzado en muchas cosas, pero en realidad seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo un país que necesita ciencia, que necesita un esfuerzo común, que necesita trabajo, que necesita apostar por los más jóvenes, y todo eso ya está en los escritos de Cajal. La Fundación Lili, Cervantes hablaba de la milicia como una religión de hombres honrados, ¿no? Es un sitio en el que me encuentro feliz. Lo digo así con claridad. Digo, a mí cuando me encargan tareas es que ese consejo científico, para que ustedes se hagan una idea, lo preside el profesor Mariano Barbacid, pero es que todos los miembros son... Yo a veces pienso, digo, ¿pero qué pinto yo aquí? Porque son todos unos fuera de serie. Y constantemente aprendo con ellos y es gente generosa, es gente buena, es gente que intenta ayudar, es gente con cabeza y con corazón, ¿no? Y yo creo que es algo que me siento muy orgulloso y muy feliz, lo digo con claridad. Y esos tres pilares en los que la Fundación se apoya es que Cajal es evidente, es médico, aunque permítanme que le diga que él muchas veces se autodefine como una profesión que todavía no existía, que era biólogo, y él a su laboratorio le llama Laboratorio de Investigaciones Biológicas, pero bueno, evidentemente él es un médico. Es un gran científico. Yo cuando hacemos dónde colocar a Cajal, yo digo, está sin duda entre los 10 mejores a nivel mundial. Para mí a la altura de Darwin o Einstein o Newton, y en mi opinión esto siempre es discutible, cada uno hace su selección incluso de fútbol la que prefiere, pero yo creo que supera a Pasteur o supera a algunos otros referentes de la ciencia mundial. La neurociencia es el único ámbito en el que un español ha destacado por encima de cualquier otro investigador mundial.
tenemos ese orgullo de decir, es una labor hecha en España, por españoles, y yo creo que hay que reivindicarlo porque él muchas veces cuando le piden que se defina, y en alguna de las citas creo que lo tengo, él dice que lo que es son dos cosas. Es una persona trabajadora y es un patriota. Y digo, la política a veces nos está haciendo que la palabra patriota sea sospechosa. Parece que tiene como cierto aspecto, pero Cajal ama a España y hace todo lo posible por mejorar este país. Y lo hace con lo que él puede hacer, que es con la ciencia, con su trabajo como profesor, con su trabajo como divulgador también, porque es un gran divulgador, y desarrollando una serie de cosas que en algunas se desespera, porque él, por ejemplo, tiene una serie de inventos que anteceden a lo que sería luego la labor de Edison, pero no encuentra buenos talleres aquí que lo puedan hacer. Esas ideas no consigue que alguien fabrique prototipos. No tenemos en esa época un tejido industrial que desarrolle esos inventos. Y eso lo hemos sufrido, porque él se queja de que cosas tan sencillas como una balanza estemos comprándola en el extranjero. Y Cajal dice, si no somos capaces de fabricar estas cosas, nuestro dinero se va afuera. Tenemos que desarrollar una industria propia, y eso solo podemos hacer con una ciencia propia. Y ese va a ser el camino, lo que va a marcar toda su vida. Bueno, entre las muchas cosas tiene también ese tercer aspecto de humanismo. Y el humanismo se ve en distintos detalles, pero uno de ellos es su pasión por la fotografía. Él es un pionero de la fotografía. Esta foto ha sido coloreada por Navarrete, pero ¿se acuerdan de la fotografía de esa época? Son muy rígidas siempre. La gente tiene que mantener la postura durante unos cuantos segundos. Evidentemente no puedes sonreír porque si te mueves lo más mínimo va a salir una mueca. Pero ¿se dan cuenta lo relajado que está presumiendo de microscopio y en su sillón favorito? Se le ve cómodo. Y él va a fabricar unas placas fotográficas que, como son más rápidas, las va a llamar instantáneas. Y las va a fabricar por la noche en su domicilio con la ayuda de su esposa. Entonces, va a usar la fotografía a lo largo de toda su vida. Y va a decir que con la fotografía sacia sus ansias artísticas. Entonces tiene también, sin duda, ese papel de artista, de humanista, que vemos como, por ejemplo, ven en ese cartel, ese dibujo de esa neurona dibujada por Cajal, que ahora les enseñaré en otras diapositivas. Bueno, hay quien dice, si Cajal se hubiese dedicado al hígado o al bazo, sería un investigador de referencia, sin duda. Pero es mucho más interesante porque elige el campo más difícil, el más importante, el que más nos interesa a todos, el cerebro. Woody Allen decía que el cerebro era su segundo órgano favorito. No voy a preguntar cuál sería el primero. Pero se ha definido también como la estructura más compleja del universo conocido. No sabemos de qué está hecha la materia negra y la energía negra, quizás sea más complejo. Pero de lo que conocemos al día de hoy, el cerebro tiene 86.000 millones de piezas que constantemente están cambiando. Imagínense cada una de ellas como un avión en pleno vuelo reconstruyéndose. Sus cerebros han cambiado desde que han entrado aquí en esta sala. Ya nos conocemos, ya tienen alguna idea nueva, hay alguna de estas imágenes que se quedan con ustedes. Entonces el cerebro tiene una fuerza evocadora única. Yo digo, tú eres tu cerebro. Ahí reside tu pasado, tus memorias, las cosas que sabes hacer, tus aprendizajes, tus recuerdos, tu presente, eso que decimos con esa expresión tan bonita en español, tu forma de ser. ¿Se dan cuenta? Tu forma de ser. Y también reside nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestros planes, lo que será de nosotros. Y él, en una de las frases, él tiene mucho humor, que es otra cosa que también me encanta. Tiene esa socarronería un poco... Él es, ya saben, se pelean, y está muy bien que se peleen navarros y aragoneses por decir que Cajal es suyo. Y entonces él dice eso, ¿no? Que hay personas tan angelicales que por no tener dobleces
no los tienen ni en el cerebro, ¿no? Serían lisencéfalos como en algunos trastornos. Y este es uno de los dibujos asombrosos de Cajal. ¿Y por qué digo asombrosos? Porque consigue tal información que hemos estado al menos la primera mitad del siglo XX trabajando con las ideas de Cajal. De las cosas maravillosas es que no tiene errores. Hay muy pocas cosas en las que se haya corregido a Cajal. Y no hace una zona del cerebro, hace todas las zonas. No lo hace en una especie, lo hace en todos los grupos de vertebrados y en los invertebrados. No lo hace en una edad, lo hace en adultos, en el desarrollo, no lo hace en condiciones normales, lo hacen normales, experimentales, patológicas. Es impresionante. O sea, es una obra que te parece imposible que una sola persona con un pequeño equipo haya conseguido sacar adelante, ¿vale? Y yo digo que lo más asombroso de todo esto son estas flechas que Cajal dibuja. Porque esas son las neuronas que ve al microscopio, pero él va muchísimo más allá y lo transforma en un esquema funcional. Estos son los circuitos del cerebro. Está explicando esto que es una retina, cómo funciona la retina. Imagínense la valentía y luego el enorme acierto. Por eso es un investigador que ha marcado una época. Por eso en congresos de neurociencia de todo el mundo, yo lo he visto en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, la gente empezando su charla con uno de los dibujos de Cajal. Porque ese es el cimiento sobre el que se ha construido toda la neurociencia del mundo en los siglos XX y XXI. Y proyectos modernos, como este que es el proyecto Conectoma Humano, en el que estudiamos cómo son las conexiones de los cerebros y cómo son las relaciones entre diferentes zonas, todo, insisto, se fundamenta, sus cimientos, su base, es la obra de Santiago Ramón y Cajal. Y el cerebro lo dice, o si se quiere, la mente, ya estamos en ese debate entre cerebro y mente, entre la estructura y la función, es todo el hombre. Todo lo que somos estamos ahí. Y también es algo que vivimos cuando una persona tiene una enfermedad neurodegenerativa y ese cerebro empieza a perder piezas. Hay una imagen que dices cómo esa persona se pierde como agua entre los dedos, ¿no? Cómo estamos esa persona perdiendo sus personas conocidas, sus recuerdos, sus habilidades, cómo perdemos esa naturaleza propia. Cajal fue invitado a Inglaterra y se quedó en casa de Sherrington. Y hay una historia divertida, que es que Cajal salía muy pronto por las mañanas y Sherrington no sabía a dónde demonios iba. Así que decidió, por curiosidad, seguirle. Y entonces lo que hacía era ir a las afueras de Londres, donde vivía Sherrington, y le asombraba los cientos o miles de coches que entraban en Londres cada mañana. Entonces era como si se subiese aquí a alguno de estas pasarelas sobre la carretera de La Coruña y viese el asombro de esa marea de coches entrando en una ciudad. Y la mujer de Sherrington contaba que no sabía qué demonios pasaba, pero que el lavabo que había en la habitación que estaba con unos colores horrorosos. Y es que don Santiago seguía haciendo tinciones esos días, no quería detener su investigación y lo hacía allí en el lavabo de la casa. Pero Sherrington, que también fue premio Nobel, y que cuando Cambridge hizo honoris causa a Río Ortega, en nuestra guerra civil, fue allí y le saludó en español. Y cuando Río Ortega se asombró de que el famoso Sherrington, el padre de la neurofisiología, supiera español, le dijo: lo aprendí para poder leer a don Santiago en su lenguaje original. Y entonces Sherrington decía que el cerebro es ese telar encantado en el que centellantes millones de lanzaderas tejen una trama que se esfuma, que siempre tiene sentido, una dinámica armonía de subtramas. En este lenguaje poético están construyendo, lo que les digo, la base de la ciencia del cerebro del siglo XX. Y aquí vemos a Cajal
con un babi, porque las técnicas que utilizaba son muy sucias y todos nos hemos tropeado algún pantalón haciendo la técnica de Golgi, presumiendo de todos los microscopios que tiene, porque es su orgullo. Y ahí también hay que recordar, el primero le compra con los ahorros de Cuba, para conseguir que le paguen los atrasos que le deben, tiene que entregar al oficial que se encarga de los pagos la mitad de ese dinero. La corrupción no la hemos inventado recientemente. Y con sus ahorros compra un microscopio en una tienda de Madrid a plazos de 5 pesetas. Y luego, por su ayuda en una epidemia de cólera que hay en Valencia, la Diputación le regala un buen microscopio. Y siempre está feliz de ese microscopio. Entonces yo digo, no he conseguido saber quién era el presidente de la Diputación en esos momentos, pero recordarlo, porque si podemos hacer investigación, muchas veces también es gracias a instituciones, a entidades que ayudan en ese proceso, ¿vale? Bueno, es lo que les decía, no soy en realidad un sabio, sino un patriota, y tengo más de obrero infatigable que de arquitecto calculador. Esas dos facetas que les decía antes. El amor a España y lo trabajador que es. Cuando le invitaban a distintas cosas, se intentaba escapar porque decía que lo que él necesitaba era tiempo para trabajar. Entonces huía en general de comités, de reuniones, de todo lo que podía, aunque hay una excepción de la que luego les hablaré eventualmente. Y luego está de ese humor que les digo y que también le define maravillosamente. Él dice que si el cielo es un lugar donde no se trabaja, la beatitud eterna me parece poco deseable. O sea, él eso de estar en una nube ahí tocando el arpa, como que no. Y le define muy bien, porque es eso, es decir, él estuvo trabajando hasta su último aliento de vida. Y luego pasaron cosas que no sabemos dónde fueron a parar, porque estaba haciendo una segunda edición de su gran obra y la hemos perdido. Hemos perdido tantas cosas. El retrato con su mujer apareció en el rastro, su biblioteca personal, muchos de sus libros se vendieron, muchas de sus cartas se robaron, y esa es parte también de quiénes somos. Y podemos hablar muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero hay otras de las que tenemos que sentirnos avergonzados, porque es también así nuestra historia. Y lo otro... ¿La casa son apartamentos de lujo? La casa sí, ahora son unos apartamentos y así, ¿vale? Bueno, sigamos. Es el padre de la neurociencia y mucho más. Y aquí les traigo una cosa que me parece asombrosa. Este es un cómic escrito por un americano para la venta en Estados Unidos, donde habla de un niño que se llama Santiago. Y dice, Santiago Ramón y Cajal, artista, científico, y uno que se mete en muchos problemas. No sé muy bien cómo todo, porque yo digo, en las biografías siempre le definen como un niño travieso. No sé yo si construir un cañón, probarlo contra la casa del vecino y volar la puerta, lo definiríamos como una travesura. Y como saben, su padre, que era un personaje muy duro, con una ambición de hierro, el padre de entrada era un analfabeto, que se puso de mancebo de un boticario si a cambio el boticario le dejaba usar sus libros para aprender a leer y a escribir. Y el padre, bueno, evidentemente se negó a que siguiera su voluntad de ser artista, dijo que lo único que podía hacer es ser médico. Y el padre terminó de médico y luego de profesor de medicina en la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Pero entonces, lo que les quiero decir, ¿se imaginan algún otro español que sea el protagonista en positivo en un libro para los niños de Estados Unidos? ¿Nos damos cuenta de la fuerza que tiene Cajal a nivel mundial? Del impacto que podría tener por su labor, insisto, como artista, como científico. Y yo siempre digo, cuando alguien me dice de algún muchacho, bueno, cuando el padre de don Santiago le saca y le pone saca del instituto y le pone de aprendiz de zapatero. Y Cajal está un año poniendo mediasuelas y cosiendo botines. Entonces, yo siempre cuando me dicen de algún muchacho es un caso perdido, yo siempre digo, como Cajal.
porque Cajal para su padre y para mucha gente, para muchos de sus maestros, sus profesores del instituto, era un caso perdido. Mal estudiante, gamberro, irrespetuoso, y se convirtió en lo que decimos, nuestro mejor científico, sin ninguna duda. Más cosas. Él que ha tenido una educación tan difícil, que ha llevado tan mal esa de que buscaban muchachos dóciles, porque él no era así, entonces dice que tenemos que tener un cerebro original. Y él tiene unas ideas sobre educación muy modernas también. Combinar la imagen con el texto, combinar la práctica con la teoría, hacer cerebros originales, preparar materiales docentes propios. Una de las cosas que le desesperan es que todos los libros de la Facultad de Medicina son autores alemanes, ingleses o franceses. Y él va haciendo un libro de todas las asignaturas que le toca impartir, de histología, de anatomía patológica, y va construyendo, es decir, por ese criterio, porque es que los alumnos vean que uno de sus profesores está en las estanterías de la biblioteca, que somos capaces de hacer ciencia de calidad. Y eso es algo que ya no tiene marcha atrás desde la época de Cajal. Y luego dice, inculcadles a nuestros hijos los métodos de estudio, los principios luminosos a cuya aplicación se deben los descubrimientos científicos. Cread no eruditos y quietistas, no gente que tiene un montón de información como loro o que está quieto, que se porta muy bien, no, sino voluntades enérgicas, espíritus reformadores para llevar la idea a la realidad. Y él habla también como algo que desde la época de Aristóteles hemos relacionado los sentimientos con el corazón, pues no, los sentimientos, como todos ustedes saben, también están en el cerebro, ¿no? Aquí le vemos como universitarios en la Universidad de Zaragoza, y también en una época en que la universidad, siempre, en todas las épocas es criticada y muchas veces con razón, pero también él tiene esa generosidad. Dice, hijo, soy de la universidad, a ella le debo lo que sé y todo lo que valgo. Ella me enseñó a amar la ciencia y a reverenciar a sus cultivadores. Ella me guió y alentó mis primeros ensayos experimentales, ofreciéndome generosamente, en la medida de sus pobres recursos, los medios materiales para mis trabajos. Entonces, en una época donde había poco prestigio, el que él reconozca esa deuda de gratitud, de decir, lo poco que tienen lo pusieron a mi servicio y con eso fui dando mis primeros pasos. Aparte también con un esfuerzo familiar, ¿eh? Su mujer se quita la criada para que él pueda suscribirse a alguna revista científica más. ¿Vale? Bueno, y luego hay cosas asombrosas, ¿eh? No quiero alargarme mucho, pero este es un trabajo del año 2009, que es una revisión sobre el núcleo de la célula. Y aquí ven un dibujo de Cajal de 1910, donde la dibuja como es, con dos membranas nucleares. Entonces, la cosa asombrosa es que la doble membrana no se ve al microscopio óptico. Y Cajal falleció antes de que tuviésemos los primeros microscopios electrónicos. Entonces, es ya como para dejarte sin aliento o sin... ¿Cómo demonios Cajal pinta las dos membranas nucleares, la externa y la interna? Entonces, dándolo muchas vueltas, la única explicación que algún material estropeado que se contraiga y que él vea que hay dos límites, pero es pura especulación. Y luego todas estas cosas que Cajal ve en el núcleo se han ido encontrando en las décadas siguientes con marcadores específicos, es decir, los cuerpos de Cajal, los cuerpos Géminis, o sea, toda una serie de partes que dices, que él vio por primera vez, que describió por primera vez, y lo que les digo es que no se puede, hemos añadido nuevas técnicas, sabemos más de la bioquímica, pero no hemos corregido a Cajal en nada, simplemente le hemos complementado. Bueno, y aquí tienen uno de esos dibujos maravillosos de Cajal. Y comentaba antes de entrar en la sala, hay una exposición de los dibujos de Cajal, entre ellos que estuvo itinerando por Estados Unidos. Distintas universidades, distintos museos.
¿Saben lo que dijo la prensa de Nueva York? Un artista a la altura de Leonardo o Miguel Ángel. Si eso lo decimos a alguno de nosotros, dirá, qué exageración. Entonces, sus obras son reconocibles en cualquier lugar del mundo. Es una nueva etapa en la ilustración científica que es el mundo microscópico. Todo lo que había hasta entonces es muy limitado y Cajal hace miles de dibujos, miles. Y todo ese material nos lo deja en herencia. Dice, todo lo que él tenía, si ustedes van al Instituto Cajal, está el sombrero de Cajal, está la toga de Cajal, el bastón, la cartera, porque nos lo legó a nosotros, a los españoles. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de un museo Cajal, es porque hay muchas cosas, sus placas fotográficas en cristal, sus dibujos artísticos, sus preparaciones, sus libros, aunque ya les digo que desgraciadamente se ha perdido muchas cosas. Bueno, y él piensa mucho en los jóvenes, ¿eh? Yo aquí les traigo un dibujo de uno de esos becarios cuando han dicho los premios extraordinarios no es mérito mío, son de cada uno de ellos que han hecho unas tesis maravillosas. Y esto es de Pablo, que está haciendo la tesis ahora, y es esa neurona de Purkinje que Cajal dibujaba antes, y Pablo ha encontrado que hay algunas que tienen 2 núcleos. Entonces, es probablemente una fusión de células lo que puede abrir unas nuevas puertas para el futuro. Pero él dice, él tiene una generosidad extrema, y dice que la más pura gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino en formar sabios que le superen. Y así lo hace. Intenta formar a gente. Y luego, uno de los que leen a Cajal y siguen a Cajal es Francis Crick. Todos sabemos, es como esos nombres que dicen Watson y Crick. Los descubridores, para algunos se dice que es el mayor descubrimiento del siglo XX, la estructura del ADN. Crick, que era físico, después de ganar el premio Nobel tiene que ser difícil. Dice, ¿ahora qué hago ya? Pues Crick lo que decide es empezar una nueva etapa. Ha sido físico, luego se ha dedicado a la biología molecular y ha descubierto el ADN, y se pone a aprender neurociencia. Y ya imaginan con quién empieza, con Cajal. Y luego estaba en el Instituto Salk, y a los que estábamos allí trabajando nos preguntaba cosas como que si nosotros supiéramos algo más que él, que sabía muchísimo. Y tiene esta frase que también me encanta, que dice, una sola neurona es bastante boba, pero es boba de muchas y muy sutiles maneras. Entonces, ¿cómo esas células construyen algo que todavía no sabemos? No sabemos cómo las neuronas, que sabemos mucho de sus conexiones, sus transmisores, cómo fabrican sentimientos o pensamientos. De memoria es lo que más yo creo que hemos avanzado, pero no sabemos todavía cómo se convierte una cosa en otra. Bueno, el hombre siente y piensa por sus células nerviosas, nos dice Cajal, y en su vida es fundamental su esposa. Sus padres no les gusta la novia. Eso pasa mucho, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Pero es tan dura la cosa que no van a la boda ni los padres ni sus 2 hermanas. El padre lo prohíbe. Y el único que va es su hermano Pedro, que otro día tendríamos que hablar de Pedro porque también lo merece. Pedro se define como el primer discípulo de Santiago. Y tiene una historia aventurera. Tienen tanto pánico al padre. El padre, yo contaba que al principio les daba con la mano a los 2 hijos, a Santiago y a Pedro. Luego le dolía la mano y les daba con el cinturón. De la cinturón pasó a una estaca de madera. Y como se le rompían las estacas, pasó a pegarles con unas tenazas de hierro que tenía. Eso para que vean el nivel educativo de la época, ¿no? Bueno, pero en un momento que Pedro piensa que ha suspendido una asignatura y tiene tal terror a su padre, cruza los Pirineos andando, se va a Burdeos y se mete de polizón en un barco, hasta que llega a Montevideo. Y allí pasa muchas aventuras hasta que decide que se está jugando la vida y decide volver. Y cuando llega el padre dice, bueno, sí, pues tienes que estudiar medicina, ¿no? Bueno, Silveria es el amor de don Santiago.
y él habla siempre con mucha generosidad de ella como el apoyo que ha tenido en toda su carrera científica. ¿Vale? Y tiene unas declaraciones a favor del amor, ¿no? Él, en cierta manera, hay momentos donde defiende esa idea de la mujer como apoyo del marido, que tiene la casa y los hijos cuidados, pero en otros momentos él echa o admira parejas como los esposos Curie, parejas de investigadores que trabajan juntos, y ve las ventajas de que seas no solo equipo familiar, sino equipo profesional, ¿no? Bueno, y los viejos amores difícilmente se olvida, pero no habla de mujeres, habla de unas células que se reencuentran y que eran de la época inicial de sus trabajos con el microscopio, ¿vale? Esos foraminíferos. Y luego, esta la traigo porque estamos en un país donde, y quizás es cierto, ¿no? O es necesario, hablamos mucho en ciencia de la excelencia. Y a mí, que no soy nada futbolero, cuando me sacan los equipos de fútbol y el Real Madrid y el Barça, eso digo, bueno, digo, hay muchos equipos que juegan muy bien, de chavales, de modestos, y todo eso genera que de repente alguien salga muy bueno y llegue a los grandes equipos. Y yo digo que en la ciencia es igual. Hay mucha gente que hace un trabajo que nunca seremos premio Nobel ni de lejos, pero intentas hacer un trabajo honesto de formar jóvenes que te superen. Y eso es muy importante, porque si la pirámide de la excelencia se apunta mucho, al final es como un lápiz de pie y eso se sostiene muy mal. Entonces necesitamos, como dice Cajal, que las grandes cumbres salen siempre en una cordillera y que para tener un Galileo, un Newton, es preciso tener una legión de investigadores honestos que hagan un buen trabajo y que saquen a una nueva generación adelante. Bueno, aquí le vemos rodeado de sus colaboradores, de sus discípulos, ¿vale? Yo tengo una especial simpatía por Nicolás Achúcarro, porque Achúcarro se ha ido a formar con Alzheimer. Es el que iba a ser el gran experto en neuropatología. Y tiene un detalle, Río Ortega se ha quedado sin trabajo y Achúcarro le dice que le ha conseguido una beca. Pero en un momento determinado Río Ortega, al cabo de no sé si meses o más, se entera de que la tal beca no existe, que Achúcarro se lo está dando de su bolsillo a escondidas. Le ha dicho lo de la beca para que no se sienta humillado, pero lo está pagando él, ¿vale? Entonces, y tuvo una vida muy corta, es una auténtica pena, ¿vale? Bueno, y hay otra etapa, ya voy terminando, que es una obra crucial de Cajal que yo creo que tenemos que reivindicar, tiene que ser más conocida. Cajal 2 veces le ofrecen ser ministro y no quiere. Y decimos, alguien que es un patriota como él no acepta esa posibilidad de mejorar el sistema. Se lo digo con claridad, no se fía. No se fía de las ofertas porque él en un momento determinado pregunta, bueno, ¿y para todo esto que hay que hacer, de qué fondos voy a disponer? Y no le dan una respuesta clara y no lo ve. Pero él acepta la Junta de Ampliación de Estudios. ¿Vale? Cajal recibe el premio Nobel en 1906. El premio Nobel no tiene la fama que tiene ahora porque lleva un recorrido muy corto, en 1901, es el primero, pero es un premio muy importante. Y la Junta de Ampliación de Estudios se crea en enero de 1907. O sea, se aprovecha ese tirón para hacer los estatutos, prepararlo, y entonces la Junta de Ampliación de Estudios es la obra o la herramienta que tiene Cajal para mejorar la ciencia de España. Él ha mejorado con su obra personal, ha mejorado con su escuela de investigadores, pero es un patriota, él no quiere que seamos buenos en neurociencia, quiere que seamos buenos como país y quiere una nueva generación. Entonces la Junta de Ampliación de Estudios, entre otras cosas, manda a 2000 jóvenes a formarse al extranjero.
2.000 jóvenes españoles van a los mejores centros de Inglaterra, de Alemania, de Francia, a formarse con los mejores. Y él dice, cuando estos vuelvan, serán los nuevos catedráticos. Y dice, y europeizando rápidamente al catedrático, europeizaremos al discípulo y a la nación entera. No solo es los pensionados, que es como se llama a estos becarios que marchan al exterior. Es la creación de nuevos institutos de investigación. Es la creación o la actualización de centros que están languideciendo, como el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales. No solo en el ámbito de las ciencias, acuérdense que es un humanista, junta también centros de humanidades. Entonces, realmente Cajal consigue que en 30 años recuperar el tiempo perdido en 300, en 3 siglos. Cajal consigue que este país empiece a contar en el ámbito de las ciencias. Por su laboratorio viene gente a formarse del extranjero. Uno de ellos es Florey, que será uno de los premios Nobel por la penicilina. Pero también vienen a otros laboratorios de física con Blas Cabrera, o sea, distinta gente, ¿vale? Y hay mujeres también en esos laboratorios. Ahora una de las cosas que se están haciendo es ver quién era, qué hacían, porque algunas de ellas era un trabajo técnico, pero otras eran investigadoras también. Y Cajal tiene esta frase dentro de esas citas que dice: soy feminista convencido y entusiasta de todas las reivindicaciones, así políticas como sociales, a que aspiran justificadamente las mujeres. En otros momentos él es un hombre del siglo XIX, pero en otros momentos tiene una visión de futuro enormemente llamativa, enormemente moderna. Y es también académico. Y hay una historia muy divertida. Él, lo primero que le nombra es la Real Academia de Ciencias Naturales, ¿vale? Y parece que un médico de la Real Academia de Medicina, de la Nacional de Medicina, ha ido a ver a Virchow, uno de los grandes médicos de la época. Y Virchow le pregunta: ¿en qué anda Cajal? El médico español no sabe quién es Cajal. Y entonces, cuando vuelve, este colega lo comenta en la Real Academia de Medicina, que Virchow me ha preguntado por un tal Cajal. Y entonces le hacen con bastante rapidez a Cajal académico. Y él tiene una cosa que dice: tengo el singular privilegio de ser académico a propuesta de Virchow y de don Miguel Merino. ¿Vale? Y luego hay otra historia de la que no estamos muy seguros de la explicación, pero la sospechamos. Que él, después del premio Nobel, es muy conocido y yo encuentro esta foto en un periódico de Madrid donde pone el profesor Santiago Ramón y Cajal camino de Estocolmo a recoger el premio Nobel, rodeado de algunos colegas y algunos discípulos, algunos estudiantes. Fue muy querido siempre por los estudiantes, cosa que es muy bonita. Y yo lo que estaba asombrado es decir: ¿qué demonios lleva Cajal en el abrigo? Y dices, según es, no se va a poner una condecoración ni una cruz. Y dices, ¿qué demonios lleva Cajal ahí? Y entonces ya cuando busqué el periódico original ya lo entendí. Dice, el profesor Santiago Ramón y Cajal, el de la cruz, porque nadie sabía quién demonios era, va a Estocolmo a recoger el premio Nobel. ¿Vale? Entonces era una marca del fotógrafo para identificar de toda esa gente que sale en la foto de quién estamos hablando. ¿Vale? Bueno, lo que les decía que no sabemos es el primer premio Nobel compartido y le toca con Camillo Golgi. Golgi ha inventado la técnica que Cajal es el maestro en su uso, pero las ideas de Golgi están equivocadas. Y no fue cómodo. Cajal habla generosamente de Golgi, al que llama el sabio de Pavía y de lo importante que ha sido para sus descubrimientos, y Golgi se reitera en sus errores delante de Cajal, con lo que el otro se sube por las paredes. ¿Vale? Pero bueno, es bonito porque abrió también a decir que alguien que
distintas personas que han colaborado, pues que puedan compartir un premio de tal prestigio, ¿vale? Bueno, y la historia que no sabemos qué pasó es la Real Academia Española. Porque Cajal es elegido para esta academia y nunca toma posesión. De hecho, siempre se queja de que no tiene tiempo, de que está mal de salud, que le viene mal en esta época. Hay uno de los académicos que le amenaza y entonces Cajal dice, pues mire, pues ya casi lo dejamos. Entonces le dicen que no, que ha sido un error de ese académico, siguen muy interesados en que lea su discurso de entrada. Nunca lo hace. Hablo de memoria, pero lo mismo son 18 años la academia esperando que Cajal fuese a leer su discurso y nunca fue. Entonces yo creo que, hombre, si tienes ganas, encuentras un ratillo, una tarde, ¿no? ¿Qué pasó? Cajal, si hay algo que llevaba mal, es que unos españoles no apoyasen a otros españoles. Y la Real Academia Española había escrito al Comité Nobel quejándose de que, lo diré, Pérez Galdós fuese propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Entonces, eso Cajal, conociéndole, le tuvo que sublevar. Y el segundo paso es que la Academia se niega a que entre Emilia Pardo Bazán. No solo eso, sino que la insulta y la llama réproba, porque ella, su vida personal, no encaja con lo que se suponía que debía ser en aquella época. Sí que sabemos, ella sabe que Cajal defiende ante la Real Academia Española de que la Pardo Bazán tiene que ser académica, tiene que ser la primera académica, y no lo consigue. Y ella le escribe una carta preciosa que dice, usted no tiene un voto en la academia, pero lo tiene ante usted, ante Europa, y su voto de usted aurea con el peso dulce de la gratitud el ya magno caudal de respeto y simpatía que siempre tuvo para su nombre y persona, gloria de España. Viva usted 1000 años para honrarnos, y créame, su buena, sincera, invariable amiga. Digo, qué bien escribían, ¿eh? Nosotros diríamos, muchas gracias. No, es otra cosa. Y entonces, probablemente por eso él, no lo sabemos con certeza, pero todo encaja en esa incomodidad, ¿vale? Y luego también tiene una vida larga y en momentos cambia de opinión. Y él lo dice con claridad, dice, me reservo el precioso, inalienable derecho de evolucionar o de retrogradar al compás de las enseñanzas de los tiempos. Cuando alguien le dice, es que usted hace 20 años decía otra cosa, digo, sí, y ahora he cambiado de opinión. Que es algo también que deberíamos perder los miedos, ¿no? Es decir, oye, he reflexionado y estaba equivocado, que es tan bonito y tan científico. Bueno, y yo digo, qué duro sería para Cajal, que amaba tanto este país y que había trabajado tanto por mejorarlo, si hubiese vivido la guerra civil. Cajal, iba a decir afortunadamente, no es ninguna fortuna, pero muere en 1934. Y de los... el atroz desmoche es una frase de Laín Entralgo, donde se refiere a lo que sucedió con la Universidad Española durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Y de los 580 catedráticos que había, esto es un estudio de Manuel Castillo en Sevilla, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 partieron al exilio. Es más de la mitad de los catedráticos que había en nuestro país. Entonces, yo creo que las semillas sembradas por Cajal no se perdieron, pero lo que podríamos haber sido sin esta tragedia, pues hemos tardado mucho más en serlo. Y él decía, seremos olvidados. Si andando el tiempo algún curioso ratón de biblioteca nos descubre prestándonos fugaz actualidad, será para justificar pedantescamente nuestro olvido. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí estamos llevando con razón la contraria a don Santiago, decir que no le hemos olvidado, que no le vamos a olvidar, que su obra es de una calidad extrema, es de una generosidad extrema. Hay muchas cosas, por ejemplo, eso con los dineros. Cuando recibe alguno de los premios, lo convierte en dotaciones para becas para estudiantes.
para que gente humilde tenga la posibilidad de estudiar. En muchas cosas, él contaba así les hableaban. O sea, decía que iba gente y le pedía dinero para no sé qué, le escribía. O sea, tenía una generosidad también que merece la pena destacar. Y el legado de Cajal, ¿qué es lo que nos ha dejado? Una obra científica excepcional, de verdad. O sea, con una validez extraordinaria, con una potencia aún en nuestros días. La Escuela Neurohistológica Española. A veces tenemos esa imagen trabajando solo en el laboratorio, pero no es cierto. Él se preocupa de formar un grupo que amplían su trabajo, que hacen descubrimientos. Lo que les decía, el Río Ortega que he mencionado antes es 2 veces propuesto para el Premio Nobel. Pero ¿qué pasa también? Que tiene que abandonar su laboratorio, tiene que abandonar el país y muere finalmente en el exilio en Argentina. Entonces, esa es parte de nuestra historia también, ¿no? El Instituto Cajal, que sigue funcionando como uno de los grandes centros de investigación de nuestro país, el impulso a la ciencia de la Junta de Ampliación de Estudios. Esto yo creo porque todos esos institutos de la Junta de Ampliación de Estudios se convierten en el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se transforma una cosa en otra. Muchos de esos jóvenes vuelven y reinician sus carreras en España. Algunas cosas de las que él dice, por ejemplo, que los investigadores tenemos que rendir cuentas, que cada uno al que se le dé dinero tendrá que decir dónde ha publicado y tiene que intentar publicar en las mejores revistas. Lo dice Cajal ya, ¿eh? O sea que, y dice que hay que olvidarse de publicar en español porque no lo vamos a conseguir. Y eso que es un patriota. Entonces él dice que tenemos que estar y que la gente no se puede pedir a los investigadores del mundo que aprendan más idiomas porque ya están aprendiendo inglés, francés y alemán. Dice, ¿dónde vamos nosotros? Y luego es un ejemplo de humildad. Él se define como el más humilde de los profesores españoles. Los alumnos de la época contaban lo mal que vestía. Contaban que frente a los clínicos que iban con buenos coches, que no, que él iba andando a su casa. Y todo ese perfil que, bueno, hay cosas que no cambian mucho. De generosidad, como decía, laboriosidad, constancia, sana ambición, pero siempre eso, sana. Y de patriotismo, como les decía. Y finalmente, él piensa en el futuro, piensa en nosotros, piensa en nuestros hijos, piensa en que este país sea mejor de lo que es. Y lo que le llevan los demonios son los enfrentamientos que tenemos a veces, el cainismo, el que seamos superficiales, el que no nos apoyemos unos a otros. Es lo que les digo, que tristemente hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo de don Santiago. Y luego este libro, para mí es una alegría también que la Fundación Lili se ha preocupado de que llegue a los nuevos licenciados en medicina. Y este es un amigo mío muy querido con su hijo. Entonces digo, en cuanto se lo dieron me mandó la foto y digo, es estar en muchas celebraciones de muchas familias en un día muy feliz, ¿no? Que es cuando cualquiera de nuestros hijos termina la carrera. Y yo creo que a esas nuevas generaciones que les hablemos de estas cosas, que les hablemos de un joven que era como ellos, que estudió medicina y que tampoco tuvo un expediente muy brillante, pero que quiso mejorar las cosas y quiso mejorar el futuro y que era trabajador y que no se sentía incapaz de nada. Yo creo que es un mensaje que sigue siendo válido y que nos ayudará a formar buenos médicos, buenos investigadores, como estoy seguro que va a ser Antonio. Y él decía que la investigación científica en España será obra de abnegación y sacrificio. Bueno, a ver si tenemos un poco menos de sacrificio y un poco más de placer, porque como ven, las cosas no han cambiado tanto. Y nada más, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.